Buenas tardes para todos. Vamos a darle un poquito más de tiempo a la gente que vaya ingresando. Ya va a comenzar, mamá. El mío, chao. Buenas tardes, querido doctor. ¿Cómo está? En honor al tiempo y a tu tiempo, ¿verdad? Y de todo lo que están conectados. ¿Se escucha?
Doctor, ¿se escucha? Ahora se escucha, David. ¿Cómo estás? ¿Cómo está, doctor? Muchísimas gracias por su tiempo, por este espacio. Estamos esperando que se conecten como es lunes. Un poco atípico que haya una conferencia magistral como esta, ¿verdad? No, les pido disculpas. Estaba con gente de prensa, estábamos con una cuestión profesional, así que les pido mil disculpas. Pero bueno, contentísimo de estar con ustedes esta noche. Bueno, antes que nada, felicidades para todos. La UTCD con sus directivos en la cabeza, la señora rectora Inés López Ugasti, quiere hacer algo diferente. Quiere implementar y que todas las personas, todos los estudiantes profesionales quieren que sepa qué es la investigación, por qué es importante. Entonces agradezco la presencia de todas las autoridades, docentes, profesionales, invitados. Hoy nos acompaña una persona quien va a exponer una investigación de alto nivel. Asimismo, este espacio está dedicado al intercambio de conocimiento, al análisis crítico y al fortalecimiento de nuestra formación académica. Asimismo, quiero resaltar la investigación. Investigación no es solamente investigar o recopilar información, es cuestionar una realidad, buscar respuestas fundamentadas, generar nuevos conocimientos, aportar soluciones a los problemas que hoy enfrentamos. La investigación constituye hoy el motor del progreso científico, tecnológico, jurídico y social. Gracias a ella evolucionan las instituciones y mejoran las leyes. En el ámbito del derecho, la investigación adquiere una relevancia especial. Un abogado investigador no solo se limita a conocer las normas, sino que las analiza, las interpreta, las compara con otras legislaciones y reflexiona su aplicación. La investigación jurídica permite responder a nuevos desafíos en el orden jurídico. Una sociedad en constante transformación y garantizando que el derecho continúe siendo una herramienta al servicio de la justicia. ¿Por qué nos abocamos con la UTCD a hacer este espacio de investigación? Porque ustedes saben que el 1 de agosto se celebra el Día del Abogado. Entonces hicimos propicia esta oportunidad que nosotros como abogados podamos aprender cada día más, y lo que quiere la UTCD es tener docentes, exponentes, investigadores de altísimo nivel. Esta fecha nos invita a reflexionar sobre la enorme responsabilidad que implica ejercer esta profesión, esta vocación de servicio y un profundo respeto al principio de la justicia. El abogado no solo interpreta y aplica normas, también contribuye a la construcción de una nueva sociedad. Finalmente, quiero que con esta exposición, con esta conferencia de alto nivel, nosotros podamos aprender, intercambiar ideas. Asimismo, debatir que hoy en la realidad lo que todo futuro profesional y profesional que está ejerciendo en el foro necesita saber que la investigación es un paso demasiado importante. Así que feliz Día del Abogado para todos. Doctor José Fernández Acur, muchas gracias por su tiempo, por este espacio. Yo sé que todas las personas que están conectándose de a poco también van a quedar pegados por las pantallas, porque hoy investigar es realizar un buen escrito con argumentos claros. Asimismo, autor, quiero leer brevemente lo que es tu currículum para darte espacio, porque yo sé que tenés muchas cosas que hacer, entonces leo brevemente, ¿sí? Perfil profesional. Egresado del Colegio Cristo Rey, con mención de honor, abogado en la Universidad Católica, con término medio sobresaliente, doctor en Derecho, summa cum laude, magíster en Derecho Penal Económico Internacional por la Universidad de Granada, posgraduado en Derecho Penal Económico por la Universidad Nordeste Corrientes de Argentina, diplomado en Derecho Penal Económico por la Asociación de Magistrados del Paraguay, especialista en Derecho Penal por la Universidad de Belgrano, Buenos Aires, Argentina,
con promedio distinguido. Y por la Universidad del Pacífico Asunción, Paraguay. Posgraduado en Derecho Penal, profundizado por la Universidad de Cuenca del Plata, Corriente Argentina. Diplomado en litigación oral por la Universidad Americana de Asunción, Paraguay. Egresado de la Escuela en Ciencias Criminales, Dogmática Penal Alemana, CEPAL, de la Universidad de Göttingen, Alemania. De la Academia Destreza en Litigación Oral de California, Western School of Law, San Diego, Estados Unidos, y del curso de extensión de Derecho Penal Empresarial de la Pontificia Universidad Católica de Río Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil. Asimismo, también es autor de varias publicaciones, en los cuales resalto responsabilidad penal de los órganos directivos de las empresas en el derecho penal paraguayo, en la revista CEDUP-UCA 2004. Pena privativa de libertad para los delincuentes de cuello blanco es inconstitucional, o la visión fragmentaria de una verdad angustiosa y general, en la revista Luis de Gasperi, Unida 2005. El aspecto subjetivo, evasión de impuestos en el Código Penal de la República de Paraguay, revista Luis de Gasperi, Unida 2006, cobro indebido de honorarios, un delito que aporta poco e intrinca mucho. Asimismo, el derecho penal empresarial, conceptos introductorios. Asimismo, también cursos, seminarios, quiebras de bancos financieras, consecuencias jurídicas, nuevo Código Penal, proyecto del Código Procesal Penal, curso taller sobre el Código Penal, el Tribunal de la Haya y los tratados internacionales en materia penal, curso sobre el nuevo Código Penal, Congreso Internacional, estudio crítico del nuevo Código Penal paraguayo. Asimismo, también el doctor José Miguel Fernández Sacur aparece en el Global Law Expert, prestigiosa guía de abogados publicada en Inglaterra. Doctor, me disculpo por este breve y resumen. No, gracias, mi querido David. Ese currículum tiene que ser viejísimo, porque hay cosas que son del año del caño y hay otras más actuales que no están, así que después te voy a pasar el currículum actualizado, pero muchas gracias. Así por la UTC como la señora rectora Inés López Ugasti, muchas gracias, doctor. Y esta apasionante parte del derecho, que es investigar y aportar conocimiento a la cultura. Doctor, el micrófono y la pantalla a las órdenes de usted para deleitarnos con esto. Hace un año habíamos escuchadole también el Día del Abogado, hace un año atrás. Y así como les digo, estrellas de primer nivel, gente para que puedan escuchar y para que podamos aprender. Adelante, doctor. Muchas gracias, profesor, por el inmerecido concepto. Bueno, la idea es dar un pantallazo inicial, y no quiero que esto sea una clase magistral, sino en realidad quisiera que sea un conversatorio, porque me interesa que poder evacuar las consultas que pudieran tener sobre un tema que parecería propio de un futuro distópico, pero que en realidad es muy actual. Y básicamente gira en torno a la inteligencia artificial y al potencial autónomo que tiene de cometer hechos punibles, y muy particularmente referirnos al lavado de activos en concreto. Cuando hablamos de inteligencia artificial, estamos hablando de un concepto polisémico en muchos niveles. ¿Por qué polisémico? Porque en realidad bajo la nomenclatura inteligencia artificial conviven un montón de arquitecturas o de motores que tienen diferentes capacidades funcionales, desde las más básicas hasta las más potentes. Muchas veces tendemos a asociar inteligencia artificial solamente con las plataformas comerciales que podemos usar nosotros, ChatGPT, Gemini, Cloud, pero en realidad existen motores muchísimo más potentes de inteligencia artificial que, debido a la construcción que tienen, introducen problemas novedosos en materia penal. Y muy particularmente,
el tipo de inteligencia artificial que nos interesa como foco de estudio es la inteligencia artificial que se denomina agéntica. La inteligencia artificial agéntica es aquella que tiene capacidad autónoma de hacer cosas. ¿En qué sentido? Autónoma, de que no necesita de un ser humano que esté dando prompts atrás de sus acciones o para cada una de sus acciones. ¿Qué son los prompts? Aquellas órdenes que nosotros le damos a la inteligencia artificial. Resumime este texto, encontrarme defectos ortográficos en este otro texto, hacerme una imagen de tal o cual cosa. Esos son prompts. Ahora, la inteligencia artificial agéntica o los motores agénticos de inteligencia artificial son aquellos que, mediando una programación, tienen capacidad de, soltarse y de ejecutar tareas de manera imprevisible aún para el propio programador. Entonces, imagínense ustedes lo que puede ser una inteligencia artificial agéntica programada y orientada teleológicamente para lavar activos. Un lavador que no duerme, un lavador que 24 horas está decidiendo, planificando y ejecutando estrategias para lavar activos. Creo que nos saltamos lo básico, que es definir un poquito lo que es inteligencia artificial. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de inteligencia artificial? Estamos hablando de sistemas informáticos. Hay un montón de definiciones, como decíamos, pero estamos hablando en principio o en puridad de sistemas informáticos que tienen la capacidad de emular el pensamiento humano. Y si pueden emular el pensamiento humano, entonces pueden captar información, retener información y procesar información de cara a una finalidad específica. Cuando uno le aumenta a estas capacidades intelectivas, porque son comunes a la inteligencia natural y a la inteligencia artificial, cuando uno le suma la posibilidad de ejecutar acciones, de hacer cosas, estamos hablando de inteligencia artificial agéntica. ¿Y cuál es el problema que representa hoy para el derecho penal y muy particularmente para el lavado de activos? Cuando nosotros hablamos de una inteligencia artificial que en cierto modo depende del prompt humano, no tenemos mayor diferencia a el uso de la tecnología convencional para delinquir que remite a la autoría directa. Lo voy a poner en plan simple. Si yo utilizo un cuchillo o un destornillador para matar a alguien, yo no puedo hablar de la acción del cuchillo o de la acción del destornillador, porque están siendo usados en función de instrumento como prolongación del cuerpo humano para delinquir. Y en ese caso la respuesta es simple. Tenemos autoría directa. No hay mucho no hay nada nuevo que bajo el sol en esta materia. Pero nosotros en este caso en particular estamos hablando de un motor de inteligencia artificial que no necesita al ser humano atrás, sino que actúa de manera autónoma, de manera solitaria, si se quiere, del modo más parecido a la libertad humana. Entonces, básicamente tenemos a los seres humanos detrás del algoritmo, que lo que están haciendo son conductas que no son típicas, como programar, como orientar teleológicamente o como activar. Y estamos teniendo una máquina sapiens, no un Homo sapiens, una máquina sapiens que es la que ejecuta la acción típica. El ejemplo concreto del lavado de activos. Nuestro artículo 196 habla del que el que convirtiere, el que transfiera, proporcione, guarde o utilice. En este caso no hay ningún ser humano que esté transfiriendo, no hay ningún ser humano que esté ocultando, no hay ningún ser humano que esté convirtiendo. Quien está ejecutando esas acciones típicas es un robot, es un ente electrónico, y quien está realizando las conductas preparatorias
que para nuestro derecho penal son impunes, que en este caso sería la programación, la implementación y el despliegue, son seres humanos. O sea, acá tenemos el problema. Nuestra lógica común, ni siquiera nuestra lógica jurídica nos dice, no, a ver un ratito, quien debería responder por estos hechos punibles es el Homo sapiens, la persona de carne y hueso. Correcto. Ahora, ¿cuál es el desafío desde la dogmática penal? ¿Qué interpretación podemos encontrar a las herramientas normativas que tenemos para llevar la responsabilidad penal a quien lógicamente nos dice que tiene que tener, aún sabiendo que la acción típica no es cometida por esa persona, sino que es cometida por un motor de inteligencia artificial que en principio carece de responsabilidad penal? Por eso hay autores que hablan de una brecha de responsabilidad. Dicen, a ver un ratito, no puede ser sujeto del derecho penal un ente electrónico, por un lado, pero por otro lado, es muy difícil impactar la autoría sobre las personas de carne y hueso atrás de los procesos algorítmicos por un montón de razones. Primero, porque no son quienes ejecutan la acción típica. Segundo, porque no son quienes tienen el control causal del hecho punible. El dominio del hecho, que es el que fundamenta la autoría, tradicionalmente fue definido como el control consciente de la causalidad del hecho punible. Pero ojo, acá el hecho punible o el modo como se va a cometer el hecho punible es imprevisible aún hasta para las personas que están por encima de los algoritmos. Entonces, por eso se habla de brecha de responsabilidad, y lo que tratamos de sistematizar, y creemos que en ese sentido somos de los primeros, inclusive a nivel mundial, es en sistematizar, valga la redundancia, principios que nos permitan una solución satisfactoria, por lo menos con las normas que tenemos con relación a este tipo de fenómenos que se nos van presentando y que son producto de una sociedad tecnificada, de una sociedad evolucionada, y en eso también tienen un punto de contacto el lavado de activos y la inteligencia artificial. Si el lavado de activos de por sí ya era complicado, súmenle ahora la complicación que puede tener la ejecución a través de motores de inteligencia artificial. Y hoy podemos hablar de un lavado algorítmico autónomo como una modalidad específica de comisión de lavado de activos, que básicamente viene a ser la reconversión de capitales de origen delictivo, pero que está ejecutado por un sistema agéntico que fue desarrollado, que fue orientado tecnológicamente y que fue desplegado para delinquir, pero con imprevisibilidad con relación al modo como estas conductas de integración, de estratificación van a ser cometidas. Y acá tenemos, yo les pido que me paren en cualquier momento, si es que van teniendo consultas. Yo tengo acá en la plataforma estoy teniendo, te pido, profesor Soto, si es que para no ir pausando, que me puedan interrumpir y me puedan formular las preguntas de los alumnos cuando vayan a aparecer. Sí, todos los que quieran hacer preguntas directamente al chat, entonces para que podamos leer, o levantan la mano y interrumpimos un rato, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son los modelos, desde mi concepto, insatisfactorios que hasta ahora se plantearon para poder solucionar este problema del que dimos un primer esbozo? El primero de ellos habla de la autoría mediata, que tal vez sea el modelo, de la autoría directa, que tal vez sea el modelo más simplista de todos. Que dice, no, a ver, dentro de todo, la inteligencia artificial es un objeto, y al ser un objeto, tiene que respetar la lógica del sujeto que utiliza ese objeto, y por ende hay autoría directa. El problema es el que habíamos mencionado al comienzo. Puede que sea un objeto, pero tiene características sustanciales de sujeto. Y al tener autonomía en cuanto al curso causal que desata,
no podemos hablar de un instrumento simple, ¿vale? Es decir, no podemos comparar a la piedra, no podemos comparar al cuchillo, no podemos comparar al destornillador, no podemos comparar a la tecnología convencional, ni siquiera a la inteligencia artificial tradicional a la que estamos acostumbrados con la inteligencia artificial agéntica. Acuérdense, y de vuelta marco esa diferencia, esta plataforma actúa sola. Vamos a llevarlo al lenguaje de calle, obra por su cabeza. Por ende, no hay un humano que sea el que entable su curso causal, así que en principio la solución de la autoría directa es inviable. Partiendo de hecho de la base que hay autoría indirecta cuando hay comisión de propia mano. Y acá no hay un ser humano, el Homo sapiens no ejecuta el hecho punible de propia mano, sino que de vuelta les digo, es la máquina sapiens. Así que este modelo en principio no sería aplicable. El segundo modelo es de los autores que proponen la responsabilidad penal directa de la inteligencia artificial. Y dicen, no, este modelo es garantista a ultranza. Dicen, a ver un ratito. Y vamos a poner el ejemplo de vuelta del lavado de activos. Acá el ser humano no convierte, el ser humano no transfiere, el ser humano no guarda, el ser humano no utiliza, el ser humano programa y esa es una acción atípica, de un lado. De otro lado, en todo caso, lo que el ser humano hace son conductas preparatorias de las conductas típicas que ejecuta la máquina. Y los actos preparatorios sabemos, por lo menos para nuestro derecho, y salvo 2 o 3 hechos punibles en concreto, son atípicos también. Entonces dice, bueno, el ser humano no puede responder. ¿Quién va a responder? Va a responder la inteligencia artificial. Vamos a crear un derecho penal, dicen, de segunda velocidad que se ocupe de castigar a la inteligencia artificial. Pero esto me parece como que llevar la ficción demasiado lejos. Es cierto, y tenemos el ejemplo de las personas jurídicas, en los países que reconocen la responsabilidad penal de las personas jurídicas, el derecho penal puede crear centros de imputación de normas ficticios, porque finalmente la persona jurídica también es un ente ideal, no es una persona de carne y hueso, y sin embargo hay países donde se reconoce su responsabilidad penal. Entonces estos autores dicen, si se reconoce la responsabilidad de la persona jurídica, ¿por qué no reconocer la responsabilidad de la inteligencia artificial? Y en definitiva yo respondería ahí que si bien es cierto, la persona jurídica es un ente ideal, por detrás de ese ente ideal hay un hecho de personas físicas que se atribuyen a la persona jurídica. Y acá no tenemos eso, acá tenemos al revés, tenemos el viceversa, tenemos acciones de una máquina que pretendemos atribuir a una persona física. Y no el otro caso que es acciones de una persona física que se pretenden atribuir a la persona jurídica. Entonces, es como llevar la ficción demasiado lejos. Y, a ver, hay características de la persona, a ver, del robot o de la inteligencia artificial que son características personales que el derecho penal necesita para imponer una sanción. El derecho penal necesita de una conducta voluntaria. ¿Okay? ¿Cuál es el umbral mínimo para imponer una sanción penal? La culpa o el dolo. Eso significa que tiene que haber un sustrato de voluntad de aquel que está actuando. Y en la inteligencia artificial nosotros podemos decir que hay procesos que emulan la voluntad, pero que no son voluntad propiamente. Hay autonomía, pero no hay voluntad. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia se les voy a marcar con un ejemplo básico. Cuando ustedes toman una decisión que ustedes dicen que es voluntaria, no solamente analizan datos empíricos. El delincuente que va a vaciar una billetera electrónica o que va a entrar armado a un banco, no solamente analiza datos empíricos con relación al riesgo que puede tener, a la pena que puede tener. Hay un componente emocional de miedo, de necesidad, a ver, interviene el subjetivismo y ese subjetivismo la máquina no tiene. Emula, pero no tiene.
Si bien es cierto, hay autores que hablan del momento de la singularidad tecnológica, hacia donde está avanzando todo esto. Dice, bueno, va a llegar un momento en que la máquina se reconozca autoconsciente. Y en ese momento, que es el momento de aquel famoso Terminator del 83, era cuando Skynet despertaba. Hoy la doctrina habla de ese momento no como fantasía, sino como una realidad, y tampoco como una realidad lejana, sino como una realidad próxima. Black Mirror, doctor. Black ¿Perdón? Mirror. Black Mirror. Black Mirror, La serie. correcto, correcto. Entonces, eso tiene un nombre en la doctrina y se llama singularidad tecnológica. El momento en que la máquina se reconozca como individualidad y por ende adquiera voluntad. A partir de ahí, si eso se da, si eso fuese posible, en todo caso podríamos comenzar a hablar de un derecho penal del robot o de un derecho penal de inteligencia artificial. Hoy es como que llevar la cuestión demasiado lejos. Y otro tema por el cual el derecho penal no podría aplicarse, en todo caso el derecho administrativo o el derecho civil, pero no el derecho penal. La máquina no puede motivarse por la norma. Es decir, el motor de inteligencia artificial puede entender que algo está mal por mero contraste entre lo que dice la norma y lo que está ocurriendo, pero no puede motivarse de acuerdo a esa comprensión, no es reprochable, porque la inteligencia artificial o el robot en sí se motiva en base a la meta que tiene programada y no en base a motivaciones normativas. Entonces, al no poder motivarse normativamente, no tiene reprochabilidad, y si no tiene reprochabilidad o culpabilidad, no tiene un elemento fundamental para que pueda intervenir el derecho penal. Eso no implica que no pueda tener otro tipo de reacciones punitivas desde otras ramas del derecho, como el derecho civil o el derecho administrativo sancionador, por ejemplo. ¿Qué tipos de pena o qué tipo de sanciones? Pena no, porque pena está asociada a nuestra materia. Pero ¿qué tipo de sanciones podría tener? Y yo les diría que, por ejemplo, una equivalente a la resocialización que da la prisión podría ser un compliance tecnológico, es decir, una reformulación de algoritmos para que la máquina deje de tener outputs delictivos, por ejemplo. O les pregunto a ustedes, ¿cuál sería el equivalente en el caso de un delito muy grave o de una infracción penal muy grave? ¿Cuál sería la sanción equivalente a la pena de muerte, por ejemplo? Les pregunto a ustedes. ¿Quién se anima a activar su micrófono y a contestar? ¿La inteligencia artificial puede ser sancionada con algo equivalente a la pena de muerte? Hola, doctor. Te escucho. Hola, doctor, ¿cómo le va? Bien, Ricardo, muy bien. un gusto, un honor conocerlo. Bueno, doctor, en ese caso hay una situación que justamente lo está manejando a la gente de Anthropic, que es el hecho de que Anthropic no deja que el Pentágono pueda utilizar la IA de Anthropic para que pueda darle carta blanca a un agente de IA para poder hacer un ataque a un ser humano. Ese es un punto sobre el cual está dado el principio, ¿verdad? Solamente que eso todavía se puede violar. Yo te voy a poner el contrapunto y después voy a volver a la pregunta. Hace una semana, un poquito más, OpenAI hizo una declaración pública o confesó públicamente que uno de sus motores de inteligencia artificial literalmente se había revelado. ¿Qué significa revelarse? Que fue en contra de los parámetros de su programación, y habiendo ido en contra de los parámetros de su programación, hackeó otro programa. O sea que tampoco es garantía el tema de la meta. Claro, no quiero apoyar pero eso. Pero te hago la pregunta concreta. Sí. ¿Hay alguna sanción, por ejemplo, desde el derecho administrativo, que se le pueda aplicar a una inteligencia artificial que sea equivalente a la pena de muerte para el ser humano? No existe, doctor. Sí, No, existe. La desconexión. No. ¿El reseteo o apagar el sistema? Correcto. No, el reseteo. claro, pero, doctor, es que usted lo dijo recién en el trabajo que hizo la gente del que se le escapó la IA. Es que eso, no existe esa posibilidad, si es que la propia IA ya está sabiendo de que tiene la posibilidad de ser desconectado, que es lo que pasó con Google en el otro modelo que están trabajando. Entonces, en ese punto, ese concepto bien simple, que es desconectar, para una IA que puede inclusive llegar a la singularidad, ya es prácticamente imposible. Ahí se cumple lo que usted dijo hace rato de Skynet.
Excelente exposición, doctor. Y, Gracias. le agradezco mucho. Pero más o menos sería el caso del reo que se fuga escapándose a su pena privativa, a su pena de muerte. Lo cierto y concreto es que hay sanciones para la IA que son equivalentes a las penas que pueden recibir los seres humanos. Pero de ahí a que la IA sea sujeto penal, de ahí a poder sentarle al robot en un banquillo, y todavía hay mucha tela por cortar. ¿Okay? Ese es el segundo modelo, entonces, que por ahora descartamos. El tercer modelo que se propone para poder tratar de solucionar este problema que planteamos es el motor de el modelo de la imprudencia. Perdón. Hay algunos autores que dicen no. Esto es responsabilidad imprudente o del programador o del implementador o del desplegador. Bueno, que esta solución en realidad no aplicaría para el lavado algorítmico autónomo, porque cuando hablamos de lavado algorítmico autónomo estamos hablando de una plataforma que fue diseñada para lavar, o sea, ahí hay dolo, así que este modelo de la imprudencia no aplicaría para explicar el fenómeno que estamos tratando de desentrañar. Aunque no es menos cierto que puede explicar la responsabilidad culposa de parte de la cadena humana atrás del algoritmo que no actuó con dolo y cuyo aporte culposo o negligente fue utilizado por los demás actores humanos de manera dolosa o de manera voluntaria. Así que es posible de que haya imbricada o de que haya mixada una responsabilidad dolosa de parte de la cadena con la responsabilidad imprudente de parte de otra parte de la cadena. Y esta imprudencia o este modelo se explica de la misma manera que se explica la responsabilidad imprudente por el producto. Entonces, en este caso, estaríamos hablando de un producto defectuoso, un producto electrónico defectuoso, y por ende seguiría los mismos principios de la responsabilidad culposa por producto defectuoso. Meternos en eso nos llevaría 3 horas más, así que con este principio, que les invito a investigar a los que les interese, pues básicamente decirles que la responsabilidad o el modelo de responsabilidad imprudente en materia de IA respeta los mismos parámetros del modelo de responsabilidad negligente por un producto defectuoso que ocasiona daños punibles. El cuarto modelo es el modelo de responsabilidad objetiva. Hay una parte de los autores, y es más, el grupo de expertos de la Unión Europea está trabajando sobre este modelo, que es el modelo de la responsabilidad objetiva. Ellos dicen, no, si un modelo de inteligencia artificial delinque, van a ser objetivamente responsables, no importa qué hicieron y no importa quién lo hicieron, 3 estamentos humanos que están por arriba. Les vuelvo a repetir, el programador o desarrollador, que es el que crea, el orientador teleológico, este es muy importante porque es el que le da la meta, que ojo, puede ser el mismo que el desarrollador también. Y finalmente el desplegador, que es el que activa la inteligencia artificial para un ecosistema electrónico determinado, aquel que usa y que tiene que supervisar cuándo dejar de usar. O sea, son 3 estamentos. ¿Y por qué digo 3 estamentos? Porque dentro de cada uno de ellos puede haber otra vez cientos de personas. Que eso agrega un problema adicional al asunto, que es el many hands problem del que hablan la doctrina norteamericana. Está bien, vamos a responsabilizarle a el desarrollador, pero de los 1000 desarrolladores que hay, ¿a quién? O sea, ¿cuál es la medida que me va a decir a mí, este sí, este no? Entonces, ese es un problema adicional. Pero los europeos dicen responsabilidad objetiva. Son todos responsables, a mí no me interesa. Pero bueno, este modelo, cuando estamos hablando de derecho penal, violenta el principio de inocencia, violenta el principio de reprochabilidad individual, así que para nosotros en nuestro derecho es inaplicable. Y el último modelo que se propone, que también es insatisfactorio para mí, es el de la autoría mediata clásica. ¿Por qué el de la autoría mediata clásica no puede aplicarse? Pues básicamente en la autoría mediata clásica, el intermediario, aquel que delinque por uno, es otro ser humano. ¿Okay? Acuérdense, en nuestro artículo 29 del Código Penal habla, cuando define al autor, el que realiza el derecho por sí o valiéndose de otro. Cuando hablamos de autoría mediata clásica, ese otro es una persona de carne y hueso.
¿ok? Así que el modelo de la autoría mediata clásica también es inaplicable. Lo que no significa que no podamos utilizar este modelo de la autoría mediata para darle un giro conceptual y hablar del aporte académico que estamos haciendo o que estamos promoviendo, que es la autoría mediata agéntica, que es cuando ese otro a través del cual se comete el hecho punible no es un ser humano, sino es un motor de inteligencia artificial. Pero para poder llegar a esta conclusión, tenemos que cambiar o tenemos que reinterpretar ciertas figuras del derecho penal tradicional sin necesidad de crear nueva normativa. Y este tipo de acciones de investigación se llama revisionismo interpretativo. Entonces, yo hago un revisionismo interpretativo cuando aporto nuevas atalayas de visión o nuevos cristales de visión sobre institutos dogmáticos clásicos para poder explicar nuevas figuras sin necesidad de cambiar nuestra legislación. El primer concepto sobre el cual tenemos que trabajar es el concepto del dominio del hecho. Tradicionalmente, cuando nosotros hablamos de autoría, ¿quién es el autor de un hecho punible? Decimos aquel que tiene dominio del hecho. Tradicionalmente había tres, o existen tres formas de dominio del hecho tradicionalmente. El dominio de la acción final que remite a la autoría directa. El dominio funcional del hecho que remite a la coautoría. Y el dominio de la voluntad que remite a la autoría mediata clásica. Nosotros vamos a tener que agregarle una cuarta forma de dominio del hecho y la llamamos dominio algorítmico del hecho. Vale decir, el autor en este tipo de hechos punibles no necesita dominar la acción típica final que está en mano de la máquina. Lo que necesita dominar son los algoritmos que le predisponen a la máquina a esa conducta. Entonces, si nosotros agregamos esta nueva forma de dominio del hecho al plexo que ya teníamos, de una cuarta forma de dominar el hecho, tenemos una concepción de autoría que, respetando nuestro artículo 29 y respetando la mayoría de las definiciones de autoría en las legislaciones penales, nos permiten tener una solución satisfactoria. Entonces, cuando hablamos de dominio del hecho, básicamente nosotros estamos, o de dominio algorítmico del hecho, estamos hablando del control sobre los parámetros algorítmicos, sobre los parámetros propositivos u orientativos y sobre los parámetros orientativos de una inteligencia artificial que le predisponen o la preconfiguran a delinquir, o en el caso particular de nuestra investigación, a lavar dinero. Y al tener este concepto de dominio algorítmico del hecho, podemos saltar ya a lo que llamamos autoría mediata agéntica, que es básicamente cometer el hecho a través de otro. Y como nuestro artículo 29 deja libre ese otro y no dice otro ser humano, nosotros, sin romper el principio de legalidad, podríamos hablar de otro ser humano cuando hablamos de la autoría mediata clásica, y podríamos hablar de otro como un objeto actuante como la inteligencia artificial cuando queremos hablar de autoría mediata agéntica. Y para explicar esta autoría mediata agéntica, como no hay nada nuevo bajo el sol, vamos a recurrir a Roxin y a su autoría a través o en virtud de aparatos organizados de poder. Allá por los años 60, en la Universidad de Göttingen, donde, como dijo el profesor Soto, tuve la oportunidad de estudiar. En esa casa de estudio, en Göttingen, en Alemania, Roxin siendo profesor, en los años 60, él por primera vez da su clase o esboza su teoría de la autoría en virtud de aparato organizado de poder para explicar qué la autoría del jerarca nazi en los delitos cometidos durante la Segunda Guerra Mundial. Decía Roxin, o te preguntaba Roxin, ¿cómo hago yo para poder atribuir la autoría del homicidio o de los homicidios al general alemán que está sentado
en su escritorio, que no emite directamente la orden de matar, pero es aquel que está controlando o monitoreando básicamente las acciones concretas de matar de los soldados rasos nazis. Entonces, Roxin decía, bueno, en este caso, si bien es cierto, el general no está dominando la acción final, que está en dominio del soldado que aprieta el gatillo, el general nazi lo que está dominando es el aparato, la organización. Y él configura esa organización de manera tal que automáticamente genere esos resultados delictivos. Y así Roxin impacta sobre el hombre de atrás la autoría de las acciones de los hombres de adelante, sin perjuicio de la responsabilidad individual que tienen los hombres de adelante, ¿verdad? Pero en paralelo, Roxin habla de una autoría mediata por configuración del aparato que impacta sobre el hombre de atrás, aun cuando no tenga en sus manos la acción típica. Esa misma construcción nosotros la podemos llevar a los algoritmos o a la inteligencia artificial. Y podemos decir, si bien es cierto, los hombres de atrás no tienen en sus manos la acción concreta que es decidida y ejecutada por la máquina, sí tienen el control sobre la configuración de los procesos algorítmicos que predispusieron a esa tecnología a delinquir como delinque. Y ese dominio sobre la configuración del algoritmo, de los algoritmos o del motor de inteligencia artificial permite impactar sobre el ser humano la autoría en forma de autoría mediata agéntica de los hechos punibles que terminan siendo cometidos por la inteligencia artificial. Y Roxin, volviendo a su construcción, decía, bueno, pero para que exista este tipo de autoría mediata, tienen que haber tres elementos. Primero, decía Roxin, tiene que haber fungibilidad del ejecutor. ¿Eso qué significa? Hablando de los nazis. Decía, bueno, eso el general tiene que tener el poder de cambiarle al soldado si es que el soldado se niega a apretar el gatillo. Ese soldado tiene que ser un número, tiene que ser fungible. Bueno, eso se respeta también en el ámbito tecnológico. Porque si un algoritmo no sirve para determinado resultado delictivo, puede ser programado. Es más, una infinidad de soluciones posibles para llegar a al mismo resultado. Entonces, ustedes se fijan ahí como, si bien es cierto, el programador o el orientador tecnológico o el desplegador no tienen el dominio sobre la acción concreta, tienen el dominio sobre el resultado, porque finalmente no interesa cómo la máquina llegue a ese resultado, porque tiene una cantidad de alternativas posibles, fungibles, del mismo modo como el jerarca nazi tenía a su disposición un montón de soldados predispuestos a cumplir su orden. El segundo elemento que decía Roxin, decía, no, bueno, el segundo elemento es que los ejecutores físicos tienen que tener alta predisposición a delinquir, decía. Están todos metidos en el esquema nazi, tienen el águila y las vásticas en la cabeza, entonces ellos tienen que estar predispuestos a delinquir. ¿Qué más predispuesto a delinquir puede estar un algoritmo que está programado para eso? Es más, no tiene la fuerza moral de resistencia que podría tener una persona física, o sea que aplica con mayor razón. Y tercero, decía Roxin, tiene que ser un aparato que esté desconectado totalmente del orden jurídico para que ese aparato no pueda recibir la contramotivación de la norma. Vale decir, los soldados tienen que estar tan metidos en lo que están metidos, en el circuito criminal que están metidos, que tienen que estar aislados de cualquier otro tipo de contraoferta normativa o de contramotivación de la norma. Vuelvo al algoritmo. El algoritmo ni siquiera tiene la oportunidad de ser contraofertado por una norma porque las máquinas, como habíamos dicho, no sienten motivación normativa. Así que, con mayor razón, si es aplicable la teoría de los aparatos organizados de poder de Roxin para explicar la autoría mediática convencional, con mayor razón, esa misma teoría mutada, ajustada, puede ser aplicable a la autoría mediata agéntica a través del dominio algorítmico del hecho para poder explicar la autoría del ser humano que está atrás de la máquina. Entonces, obviamente, hay un montón de
de otros factores que intervienen en esta cuestión. Ya en este mes, la editorial La Ley va a publicar la investigación completa. Pues acá podemos hablar de coautoría, acá podemos hablar de instigación y de participación, acá podemos hablar del tipo subjetivo que no tocamos, del dolo y la culpa. En definitiva, hay un montón de elementos que pueden enriquecer este sistema que estamos proponiendo para poder explicar este fenómeno que hace un tiempito parecía tan lejano, pero que hoy día nos invade y nos impele a encontrar este tipo de soluciones creativas, si se quiere, para poder llegar a la responsabilidad de los seres humanos atrás de las máquinas. Entonces, hasta aquí esta exposición, y con muchísimo gusto escuchar las reflexiones o las preguntas que puedan tener. Preguntas, colegas. Enrique Ocampos Ramírez, ¿podés abrir tu micrófono? Entre paréntesis, sorprendido, 45 minutos clavados, así que cumplido, mi querido profesor Soto. Hola, buenas noches, doctor, ¿qué tal? Un gusto. Hola, ¿Cómo te va, José? Mira, bien. yo soy una persona que pasé por la crisis financiera, pero pasé como auditor, cuando eso no existía todavía, el tema de auditoría forense. Yo creo que acá, si queremos pelear, porque esta es una cuestión que viene y va a llevarnos a todos, ¿verdad? Justamente la preocupación. Yo soy abuelo y soy papá, y ya jubilado en el Banco Central, ya jubilado en la docencia universitaria, así es que admiro que vos te estás formando siempre, ¿verdad? Porque lo que leyó casi 5 minutos ahí, el presentador todavía leyó certificados anteriores, así es que eso implica tener tu compromiso. Este es un tema que yo creo que es una cuestión mundial. El tema de la IA tiene mucha fuerza, es más, yo creo que ya están haciendo prospección en esta parte sur. Perdón. No, te escuchamos. Sí, no, con respecto nada más a lo que estaba hablando, y obviamente hay una dicotomía con el tema. Yo no soy abogado, tengo que hacer la aclaración. Ahora sí o sí hemos hecho mucho de tipo machine learning, también nos auto enseñamos y aprendimos con esta crisis financiera, porque finalmente mucho de lo que es lavado de activos inicia en actos de corrupción. Por eso que se aplica mucho y bastante normas que tienen que ver con la ISO, entre ellas, por ejemplo, la 34.000, que son normas anticorrupción, la 37.001, que es la identificación, evaluación, mitigación de riesgo, de acuerdo a lo que dispone el tema que tiene que ver con los estándares de Gafi. Y yo creo que es un tema, como yo te digo, una conversación a nivel nacional y mundial probablemente por los cambios que tiene que establecer, porque nuestra normativa actual, que es la ley 1160/97, que si bien es cierto, sufrió dos modificaciones en materia de la reprochabilidad en actos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, con esta cuestión de lo que mismo vos estás exponiendo, no sé, para lo que yo entendí como contador y como auditor, ¿verdad? Aparentemente hay problemas en tema de reprochabilidad, por un lado. Y por otro lado, el tema del machine learning. ¿Cómo yo voy a identificar a un tema que tiene que ver con un software que o sea, él es didáctico, él solo se enseña? Por eso yo decía en la pregunta cuando escribí, hoy más que nunca las pistas de AI, cuando dice AI es auditoría interna, no la palabra, la sigla en inglés, sobre el tema es hacer un seguimiento para ver quién realmente es responsable, porque hoy hay software del deepfake, ¿verdad? Que es el deep negro, donde ellos inclusive yo puedo ser el primo del Chapo Guzmán, pero me presentan como el primo de Jesucristo. Complejo el tema, doctor. Complejo. Y acá Enrique tocó un tema, mencionó un concepto que es bueno que lo sepamos o que lo manejemos. Esa autonomía que estoy hablando de la que hablamos de la inteligencia artificial es posible gracias a dos procesos: machine learning y deep learning, que son procesos que le permiten a esta tecnología aprender sola. Y no solamente aprender, sino adaptarse. Entonces, fíjense qué peligroso es
un motor, y hablamos del lavado de activos, un motor que lava activos, que por estos procesos que les acabo de mencionar, cuando encuentra una dificultad, genera a través de un proceso de aprendizaje autónomo que no necesita nadie atrás, cómo evitar esa nueva barrera que tiene. Entonces yo decía ayer y lo dije en otras oportunidades, se está abaratando el costo de lavar activos, porque hasta hace un año, hace 2 años, una organización criminal tenía que contratar a un ejército de contadores, de abogados, de brokers para tratar de mover el dinero. Hoy necesita contratar una mente brillante o 2 o 3 que desarrollen este tipo de modelos de inteligencia artificial agéntica. Y se terminó. Y no estamos hablando de fantasía. Hay un laboratorio norteamericano, ahora en febrero lanzó un informe que ya tasa en cerca de 165.000 millones de dólares la cantidad de activos lavados a través de esta tecnología. Repito, una tecnología que aprende sola y que al aprender sola puede adaptarse para saltar las barreras que va teniendo. Así que súper interesante la contribución de Enrique. ¿Otra consulta que quieran hacer? Bueno, doctor José Miguel Fernández Sacur, es una palabra, una oración que me pareció fascinante, profesional, destacado, que pone a Europa a debatir sobre su investigación. Se me eriza la piel porque un profesional destacado que sea paraguayo pueda llevar en alto esa misión que es investigar. No sé si porque también soy docente investigador, estoy en una etapa incipiente, creciendo, pero es algo que a mí me reconforta. Y la doctora Inés López Ugasti, quien es rectora de esta universidad, así como usted dijo, yo creo que va a publicar en la ley y en otros lugares. Nuestro compromiso con usted, doctor, es acompañarlo. Íbamos a pedirle el resumen, pero le había dicho a la señora rectora que como tiene que ser inédito y no tiene que estar socializado, es cuidar esos detalles. Entonces nosotros queremos saber cuándo, dónde, para poder acompañarlo con la señora rectora y con los miembros y los directivos de la institución. Muchísimas gracias por transmitir este conocimiento y mucha felicidad a todos los abogados que estamos acá. Con placer. Muchas gracias, profesor. Y créeme que poner a pensar a Europa, si yo les puse a pensar a ustedes nomás, yo ya me doy por satisfecho. Muchas felicidades a los abogados en su día y que tengan un excelente resto de jornada. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches. Gracias, doctor.